Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julia Andrea Garnica Díaz. Soy de la ficha 1803570 de gestión bibliotecaria y les voy a hablar sobre los procesos técnicos de una biblioteca. Vamos a empezar con el alcance. Comprende los procedimientos requeridos para la selección selección, adquisición, registro, catalogación, análisis, clasificación, preparación física y conservación del material bibliográfico con vistas a direccionar y normalizar los elementos indicadores de cada material bibliográfico de la biblioteca. Bueno, las responsabilidades. El cargo es especialista principal procesos técnicos, especialista en gestión documental, licenciado. Actividad: brindar asesoramiento en la normalización de los procesos técnicos, coordinando y difundiendo los cambios que se van realizando en las normas internacionales que se aplican y promueven la creación de manuales de uso e instrucciones. Controlar la calidad de los registros ingresados a los catálogos. Verificar el mantenimiento de los catálogos de acceso público, revisar y corregir los registros duplicados o incorrectos, realizar las salvas de los catálogos de acceso público. Especialista en gestión documental, licenciado. Elaborar informes y estadísticas de los documentos procesados para el cumplimiento del plan de trabajo. Verificar la existencia o no del documento recibido en los catálogos de acceso público. Examinar el documento a fin de familiarizarse con sus elementos consecutivos. Está el técnico en información y bibliotecología. Las actividades son verificar la existencia o no del documento recibido en los catálogos de accesos públicos, examinar el documento a fin de familiarizarse con sus elementos consecutivos, definir el tipo de documento para su posterior tratamiento y elección de las normas correspondientes para su descripción, corroborar la validez de la selección del encabezamiento, autores individuales y corporativos, del registro bibliográfico según las reglas establecidas en las instrucciones del Manual de Descripción Bibliográfica, orientar el llenado de los campos de datos definidos en el formato RELAX, conjuntamente con las normas cubanas y normas internacionales, Código de Catalogación Angloamericana, segunda edición, el ISBN International Standard Bibliographic, descripción y los formatos MARC, Machine Readable Computer, identificar los elementos bibliográficos por medio de su localización en la fuente de información prescrita, portada o sustituto de la portada, páginas preliminares y colofón. Otras partes como lomo, prefacio, introducción, apéndices para cada área mencionada y conforme reglas establecidas en los manuales antes mencionados. Transcribir los datos de los catálogos a acceso público de aplicativo según los distintos campos de la descripción bibliográfica. Entrega semanal de los documentos procesados y los 22 de cada mes entrega de la productividad mensual. Los términos y definiciones. En la presente sesión se incluyen los términos referidos a la calidad que se relacionan básicamente con las nociones comprendidas en las 5 primeras divisiones del manual. Este vocabulario se toma de la norma PUN UNIT ISO 8402 de 1995, gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad, vocabulario con vistas a esclarecer el significado de los vocablos utilizados dentro de este contexto y evitar ambigüedades. El ordenamiento por rúbricas establecido originalmente en la norma antes mencionada se reemplaza porque solo se selecciona los necesarios para la correcta interpretación de este documento. En su lugar se introduce un orden alfabético. Aunque no es un manual de calidad propiamente dicho, considera las definiciones de la ISO 8402 por su importancia, actualidad y repercusión que la observancia de su contenido puedan determinar el sistema descrito para su inclusión. Se ha tomado en cuenta asimismo la estrecha vinculación del contenido de tales definiciones con el propio contenido de este manual. En lo concerniente a los términos correspondientes a los procesos técnicos, se define en
cada una de las selecciones dedicadas a ellos o en sus respectivos anexos, términos y definiciones tomadas de la PUN-UNI ISO 8402, calidad total de las características de una entidad que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. Bueno, los resultados: acervo documental catalogado y clasificado, catálogo electrónico actualizado, incremento en el número de documentos a disposición de los usuarios, interacción con otros procedimientos, sala de la lectura, préstamo interbibliotecario, desarrollo de colecciones, digitalización, conservación, las políticas, importancia de las políticas. Esta sesión establece las políticas de procesamiento formulado por la dirección del centro y de la propia biblioteca a los efectos de puntualizar los lineamientos rectores y objetivos generales de su sistema, servicios técnicos y proporcionar su aplicación, al igual que ampliar el conocimiento por parte de los usuarios de este manual. Tal hecho reviste gran importancia por permitir el establecimiento de guías para la acción que contribuye a la consecuencia de los objetivos trazados por la IBN y responda de manera equivocada a sus exigencias, por cuanto las políticas se deben definir como una formulación o declaración general de intención que ayuda a traducir los objetos de los programas en realización al suministro pautas administrativas y técnicas para la toma de decisiones y su ejecución. El enunciado de estas políticas, en tanto condicional fundamental de eficiencia, repercute en la toma de decisiones, normalización de las actividades, reducción de los riesgos en los que a confusiones se refiera, coordinación de las tareas de los diversos grupos de trabajo, economía de tiempo en la formación de personal de la BMN, entre otras. Bueno, los procesos técnicos, la importancia. Los procesos técnicos descritos en este manual se enmarcan dentro de la PAS, etapa inicial de transformación y extracción de los datos de fundamentos contenidos en los documentos, y cumplen cometidos diferentes: catalogación, clasificación, indexación, anotación, extractación, traducción de una lengua a otra y confección de reseñas. El procedimiento analítico sintético se inserta en el ciclo de la SI, conjuntamente con otras tareas correspondientes a las diversas etapas de tal ciclo, en calidad de factor determinante en el suministro de la información necesaria a los usuarios y a la divulgación de los hallazgos logrados, porque transforma los grandes volúmenes de información registradas en las fuentes primarias en expresiones condensadas sobre la base del análisis y la síntesis, que posibilitan el acceso a la información en forma fácil y plazos breves. La compatibilización de repositorios y normas utilizadas en la metodología Lila-CS y ámbito nacional. La alusión a las reglas, normas y repertorios empleados en la relación de los distintos procesos técnicos en el SNI-CM es una referencia obligada. Desde su origen, el SNI-CM implanta el sistema MDLARS, Sistema de Análisis y Recuperación de la Literatura Médica, en lo concerniente a los documentos de trabajo. De esta forma, durante el procesamiento de la información a lo largo de más de 2 décadas, se utiliza sus tesauros anotado y complemento del Index Medicus permutado, sistema de clasificación NLM y clasificación, entre otros repertorios de manera auxiliar. En esta realidad se modifica a surgir el sistema latinoamericano y de Caribe de información de las ciencias de la salud en 1990. Se adquiere a él y adopta su metodología, aunque actualmente se mantiene vigente al MEDLARS en los casos en que se requiera consultarlo para actividades complementarias. Asimismo, se aplican las normas cubanas inherentes a la ASI o la obligatoriedad de su naturaleza. Procesos, propósitos y alcance. Registrar y analizar y condensar los documentos ingresados en la BMN. Entre ellos figuran publicaciones seriadas, monografías, series monográficas numeradas, actas de conferencias, tesis, videos, traducciones, folletos de valor
permanente en diferentes portadas de información tales como papel y microformas y cuyo alcance temático abarca la biomedicina y salud con la finalidad de recuperarlos para satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Los procesos técnicos realizados en la BMN se describen en este manual son admisión y registro de los documentos recepcionados según su tipología, catalogación descriptiva auxiliada por computadora, clasificación de los documentos según el sistema implantado, indización sobre la base de tesauros complementada con el MSH, registro del resumen confeccionado por los autores de revistas cubanas en la base de datos de la CS y confección del resumen de los libros cubanos registrados en tal base de datos. Habilitación de los documentos con vistas a su almacenamiento pasivo. Este último proceso, conocido también como procesamiento físico, es considerado complementario por algunos autores que lo ubican dentro de la etapa de almacenamiento a lo largo plazo. El asterisco designa procesos comprendidos dentro del procesamiento analítico sintético de la información, mientras los restantes, aunque técnicos, no pertenecen a esta categoría. Procedimiento documentado. El subsistema descrito en este manual abarca desde la recepción de los documentos hasta la transferencia de los materiales procesados al almacenamiento pasivo. Cada sistema de información delimita sus componentes en lo que a procesos se refiere conforme a sus necesidades y objetivos. Para esta organización reviste interés la mención de algunas precisiones referidas a las características de los procesos desarrollados en esta entidad, las metodologías adoptadas y la compatibilización de los instrumentos de trabajo necesaria para solventar las diferencias surgidas al aplicar diversos sistemas. Respecto a los procesos, a continuación se aborda el modo particular de materializarlos. La admisión y el registro de las publicaciones monográficas es el primer momento del procesamiento que se aprovecha para obtener los subproductos informativos y realizar una labor divulgativa de la información recopilada. De igual forma se sienten las bases para ejecutar la disminución de información. La selección y la adquisición del material bibliográfico. Esta tarea se concreta en la política de desarrollo de colecciones. Verificación del material documental recibido. Objetivo: verificar el material bibliográfico para procesamiento técnico con el fin de constatar que el material adquirido llegó en perfecto estado y es pertinente con los programas académicos. Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar las diferentes actividades que van desde recibir material bibliográfico hasta colocar sellos de pertenencia y de propiedad y colocar número de adquisición, lo que permite el logro del objetivo propuesto. Referencias bibliográficas. Procesamiento analítico sintético de la información. Diccionario de términos de información. Español, ruso, inglés. La Habana Instituto de Documentación e Información Científica. Setier Quesada. La actividad científica e informativa. Definición. Procesos que abarca en introducción a la información científica a La Habana, Universidad de La Habana. Admisión y registro de publicaciones monográficas. Importancia de las publicaciones monográficas. Desde que la palabra escrita desplaza a la comunicación oral, cual había perpetuado un sinnúmero de tradiciones y conocimientos durante siglos, la primera se entroniza como el medio de almacenamiento y transmisión del saber humano por excelencia, concretado en forma de libros, tipo de documento que, obstante una indiscutible supremacia, aunque amenazado a intervalos por la irrupción insustancial, multiplicación de otras vías de difusión de la información, tales como el cine, la radio, la televisión, video, microcopias, electrónica y cibernética. Pese a ello, el libro tradicional sobrevive porque ninguno de los novedosos medios surgidos logra reemplazarlo totalmente como fuente de información. Las razones de esta subsistencia secular son las siguientes. Solo la página impresa, acompañada de ilustraciones, resulta verdaderamente eficaz cuando la información es sumamente compleja. El uso del libro no depende de ningún equipo auxiliar o reproductor. La lectura como proceso
de asimilación de la información transcurre más veloz que el de la audición. Bueno, la normalización, ficha de catalogación. En el ámbito bibliotecario, el formato internacional de fichas catalográficas es considerado probablemente la norma internacional más antigua. Surge para posibilitar la intercambiabilidad de estas entre diversos servicios y la catalogación centralizada. Descripción bibliográfica. La descripción bibliográfica es otro campo donde se han suscrito enormes dificultades para desarrollar la cooperación entre bibliotecas, tanto en el plano nacional como internacional, por la amplia diversidad de reglas y códigos existentes. Sin embargo, desde hace décadas han habido esfuerzos personales e institucionales con el respaldo de organizaciones y organismos internacionales para concretar acuerdos y elaborar normas capaces de salvar estos obstáculos. El ICBN, en medio de la voluminosa producción editorial actual, la utilización de un código individual y comprensible internacionalmente, el número internacional normalizado para libros ICBN representa una extraordinaria ventaja para las operaciones de catalogación y adquisición por su favorable incidencia en las tareas relacionadas con el almacenamiento, distribución, venta y facturación del libro durante su comercialización. El ICBN consiste en un código de 10 caracteres asignado a los libros por los editores. Cumple la misma función en los libros que el ICSN. En las publicaciones seriadas, cada ICBN identifica un título del libro o cada edición de un editor y garantiza que sea único para el título dado o su edición. Propósito y alcance. Uniformar el flujo de entrada de las publicaciones monográficas en los diversos portadores de información cuyo alcance temático abarca la biomedicina y la salud, recepcionadas mediante cualquiera de las vías de adquisición, compra, canje, donación y convenio, y someterlas a un tratamiento basado en idénticos criterios para su registro en los controles correspondientes y posteriores a utilización. Procedimiento de trabajo. El proceso de admisión y registro de publicaciones monográficas comienza con la recepción de los nuevos materiales de carácter monográfico y finaliza al transferir estos al fondo pasivo. Esta fase del proceso comprende distintos tipos de documentos, libros, folletos y documentos no publicados, en nuestro caso, tesis de gran valor, traducciones y videos, hecho que determina su división por tipos y posterior tratamiento individualizado. Los libros y folletos se enfocan de un modo similar, mientras en las tesis, traducciones y videos se presentan algunas diferencias. Bueno, los inventarios y descartes. Véase el procedimiento de desarrollo de colecciones, estadísticas. Por último, se confecciona las estadísticas que comprenden los siguientes indicadores: número total de documentos ingresados por tipo, número total de documentos devueltos, número total de documentos donados. Las estadísticas así elaboradas se entregan a la dirección de la BMN y se conserva una copia en un file de admisión y registro. Requerimientos generales. Se requiere un personal técnico capaz de identificar los documentos por su tipología, establecer distinciones entre series monográficas numeradas y seriadas, folletos de valor, efímero y permanentes, entre otras. Espero les haya quedado claro sobre los procesos técnicos de una biblioteca.